días, jóvenes. Hoy vamos a ver este tema que es muy importante, complementario de los temas de los cuales ya hemos hablado, que es la colecta y análisis de datos sobre primates accidentados en carreteras, redes eléctricas y que sufren otro tipo de incidentes como ataques por animales domésticos, cautiverio ilegal e incluso lesiones por seres humanos. La vez pasada vimos el tema del rescate de estos animales. Ya varias invitadas nos hablaron de las medidas de mitigación o prevención de este tipo de incidentes, pero falta esta parte que también es muy importante: cómo hacemos para colectar esa información y posteriormente, cuando tengamos una masa de datos apropiada, cómo los analizamos, porque los datos en sí son solo números, no dice nada. Hay que analizarlos e interpretarlos. Precisamente de eso vamos a hablar ahora. Bueno, una de las formas más difundidas o comunes de colectar esos datos es a través de monitoreos locales, específicamente programas. Hay algunos programas que son estatales, otros que son mixtos, con ONGs y gobiernos o instancias del Estado, como es el caso de que nos habló Daniel a la clase pasada. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de las vías amigables. Disculpen, ¿todos me están escuchando bien? ¿Cómo está el sonido? Sí. ¿Se escucha bien? Correctamente. ¿Con toda la pata? ¿Ah? Sí. Ok. Sí. Nada les costaba decir sí. Entonces, aquí tenemos este diseñillo, ¿no?, que es representativo. Entonces, ahí tenemos los animales que están siendo heridos, atropellados o asesinados más bien en las calles. Y aquí tenemos el team de chicas superpoderosas, ¿no?, que van a monitorearlo junto con otros voluntarios, incluso algunos funcionarios de... Sí. Ahí en esa imagen que presentas, Sí. el dibujo de programas de monitoreo es muy importante en Sí, el claro. sentido de que dé un mensaje claro, sencillo, como lo muestran ellos. Vean que son dibujitos no hechos a escala, ni perfectos, ni nada por el estilo, pero para cualquier persona es muy sencillo entenderlo, ¿verdad? En qué consiste ese programa. Y la verdad, Marco, está hecho pensando más que todo en niños y no tan niños, pero es algo más o menos abstracto, así hasta divertido, para que de una vez sirva como una introducción a la educación ambiental, ¿no? Es más divertido aprender con este tipo de diseño. Los niños van a estar más interesados que si presentamos fotos de animales o cuestiones así. Entonces sí, es algo importante. Entonces, déjenme ver. Estas personas van, el equipo multidisciplinario, porque no solo hay biólogos, hay voluntarios que no tienen a veces nada que ver con biología, pero son personas concientizadas que quieren ayudar. Hay veterinarios, hay personas de diversas áreas, y entonces ahí se va monitoreando en puntos específicos, eso sí, de diferentes carreteras. Se va monitoreando las calles. Normalmente se usan, uno se transporta en carro o algún otro tipo de vehículo, incluso en bicicleta, si el tramo que se está monitoreando es corto. Entonces se ubican los animales, ahí se toma la foto, se lleva un GPS, como vemos aquí. Eso es muy importante, tener las coordenadas exactas. Eso va a ser fundamental para elaborar la base de datos de fauna atropellada o fauna electrocutada o ambas cosas, o fauna decomisada, etcétera. Oscar, Sí, señor.
ahí en esta imagen que presentas, ¿cómo se recolecta realmente la información de un animal que es difícil de reconocer qué es? Eso, sí, esa pregunta es buena, pero creo que la vamos a abordar más tardito. Okay. Y aquí solo quería ilustrar más o menos lo que se hace. Está la fauna ahí. Obviamente en el equipo van a haber algunos especialistas en taxonomía de algunos de esos grupos, ya sea de aves o mamíferos, que es más simple, ¿no? Pero a veces es necesario un rigor científico, ¿no? Entonces, obviamente se llevan guías de campo, de aves, de mamíferos, anfibios, y la gran mayoría de estos animales que se puedan reutilizar las carcasas son los cadáveres, ¿no? Que no estén podridos, pues eventualmente podrían formar parte de algún proyecto de investigación de alguna universidad o instituto y se ponen en refrigeración, si son pequeños, ¿no? Culebras y cosas pequeñas, y se llevan a esos lugares o uno contacta a la universidad o algún contacto que ya tiene relacionado con ese instituto de investigación y ellos vienen a recoger los bichos. Ahí uno coordina. Obviamente si son animales más grandes es más difícil. Ahí uno tendría que andar un carro y una hielera bien grande para poder echar los animales o si está fresco, pues en el mismo día uno lo va a dejar al lugar apropiado o las personas interesadas y autorizadas para recoger ese animal lo vienen a recoger. Obviamente hay que dar hasta donde sea posible el reporte a las instituciones del gobierno, SINAC en este caso, para también coordinar todos los operativos con ellos, aunque ya sabemos que difícilmente ellos van a hacer algo. Bueno, estos son algunos de los datos que les estaba mencionando que es necesario colectar. Obviamente la localización del GPS, entre más preciso mejor. Yo recomiendo que sea más o menos 10 metros. Dependiendo del GPS que uno esté utilizando, a veces tarda varios minutos en tener una buena recepción, pero vale la pena, porque si ustedes reportan el punto con más o menos 50 metros, pues no están ayudando mucho. Después a la hora de hacer los mapas y ver los puntos calientes y esto, eso va a ser muy impreciso. Sabemos que tiene que ser con la mayor precisión posible, porque en esos puntos calientes que pondríamos los puentes o que haríamos, implementaríamos las estrategias de prevención de accidentes más pertinentes. Entonces es muy importante que sean lo más exactas posibles esas coordenadas. Bueno, ese es uno de las formas más comunes de hacer esos monitoreos y colectar los datos. Todos esos datos obviamente van para una base de datos digitalizada. En el campo uno lleva una libreta y ahí va anotando todo. Ustedes son biólogos, ya saben más o menos en qué consiste eso, ¿no? Con la libreta y todo se anota y después se pasa a una base de datos digitalizada, que en breve les voy a presentar un ejemplo de la base de datos que llevaba yo, por ejemplo. Otra forma de colectar esos datos es a través de proyectos científicos y obviamente normalmente estos trabajos se hacen a nivel de universidades, de institutos de investigación, a veces con colaboraciones del gobierno o algunas ONGs, pero lo más común es que sean principalmente instituciones académicas que realicen esas investigaciones, o más bien investigadores dentro de instituciones académicas. Les voy a poner el ejemplo de este trabajo de Fernanda Teixeira, y que es una colaboradora ya del Río Grande do Sul, del programa Macacos Urbanos y otras
programas de prevención de incidentes y monitoreamiento, porque este trabajo es bien interesante y sirve para ejemplificar lo que estamos hablando. Entonces ellos estaban interesados, vamos a ver, en determinar los patrones de atropellamiento de tortugas de río, principalmente lagartijas y culebras. Iguanas no hay en esa región, entonces por eso no se dice iguanas ahí. Determinar qué especies están siendo atropelladas, obviamente, en esa región que eran 277 kilómetros, me parece, de carreteras donde han habido diversas o constantes atropellamientos de fauna, pero nadie sabía exactamente qué bichos estaban muriendo o qué tan abundante o frecuente eran esos incidentes. Entonces, ese vacío de información que trata de llenar este trabajo del 2018. ¿Cuáles son los principales métodos? Bueno, monitoreamiento durante 33 meses a lo largo de 277 kilómetros de carretera en Río Grande do Sul, que es un estado que está al sur de Brasil, casi en la frontera con Uruguay. Normalmente eran 2 investigadores que se mueven en un vehículo entre 40 y 50 metros y 50 kilómetros por hora, que digan. A lo largo de esos recorridos se identifican y se georreferencian todas las carcasas encontradas. A veces la identificación es muy difícil, como hablamos anteriormente, porque ya múltiples carros aplastaron los animales, entonces a veces casi que no es posible identificarlos, pero creo que más del 80% sí es posible. Se usan contadores de vehículos también, que son unos aparatillos manuales muy simples para intentar cuantificar el tráfico en diferentes tramos de esa carretera, para saber cuál es el tráfico diario y ver si hay alguna relación del tráfico diario con la cantidad de animales que están muriendo. Y finalmente ellos clasificaron el uso del suelo utilizando imágenes Landsat. Para eso se usa un buffer determinado. En este caso ellos utilizaron un buffer de 2 kilómetros en torno a esos tramos, digamos, de carretera con mayor atropellamiento de fauna. Eso se analiza en RGs o en QGs y se determina el área de cobertura de cada uno de los tipos el área que abarca los diferentes tipos de cobertura con base en el análisis de esas imágenes. Entonces, los resultados básicos que ellos obtuvieron, bueno, observaron durante esos 33 meses 245 carcasas de tortugas, lagartijas 151, culebras 957 y la estimación total con base, digamos, en el área total monitoreada, que son 277 kilómetros y eso con base en los números estos que ellos obtuvieron aquí. Entonces se hace una extrapolación. En total son 42.287 animales atropellados. Ellos no lo especifican aquí, pero entiendo que todos esos animales estaban muertos, ¿no? Ninguno de los animales que encontraron estaba vivo. Y estas son las estimaciones por año. Entonces va desde los 800 animales atropellados por año hasta 10.000 en el caso de las culebras. Vaya. Aquí podemos ver otro dato importante que ellos muestran,
que es cuándo se están atropellando más de estos animales. Entonces, en el cuándo podemos ver que en diciembre es un punto caliente, una época caliente de atropellamientos, probablemente por el comportamiento de las personas en esa época, ¿no? La mayoría de gente está saliendo a vacaciones o ya está en vacaciones. Entonces, bueno, en Costa Rica pasa lo mismo, pero a menor escala. Pero en Brasil es muy curioso porque la gente así en masa, todo el mundo como desesperado, ya llegó, qué sé yo, 12 de diciembre, 11 de diciembre, y salen así, todo el mundo al mismo lugar y en jauría, así, miles y cientos de miles de carros a los mismos destinos y las velocidades ahí, todo el mundo intenta apretar, ¿no? Entonces, esto es lo que se muestra aquí, ¿no? En esas épocas de final de año es cuando más incidentes hay con esos tres grupos de animales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hello. Ve el chat. Chat. No, está bien. Hay un chat, sí. Vamos a ver. Bueno, aquí dice. Dice Marco. Oscar, ¿cada cuántos días, horas realizaron esos recorridos? Esa pregunta es buena. Yo la busqué, pero no la encontré ahí en la metodología. Ellos hablan de meses, habría que leerlo más en detalle, pero yo no encontré esa frecuencia, pero yo sé que era semanal, solo que no sé si eran 3 días, 4 días o por ahí, por semana, porque ellos tendrían que monitorear días entre semana y fines de semana, pero creo que no se especifica así en ese detalle. Yo solo entendí eso, que varios días de la semana. Sí, eso es muy importante, porque si los para muestreos... no perder rastro. Exactamente, y luego, si los muestreos es principalmente fin de semana, pues usted está sesgando los datos a fin de semana y va a decir, por ejemplo, bueno, eso ellos no lo analizaron aquí, pero yo lo analicé en el trabajo que les voy a mostrar abajo. Y entonces también la predicción era que durante el fin de semana iban a ocurrir más atropellamientos, porque el comportamiento de la gente es el mismo. Llegó el fin de semana y todo el mundo en jauría, agarra la calle, los carros y van como locos ahí. Todo el mundo, ¿para dónde? Para la playa, porque solo piensan en eso, en ir a la playa, tomar cerveza, tirársela rico, dejar el montón de basura ahí y ir atropellando ese montón de bichos en el camino. Eso no les interesa. Entonces, en el caso de ellos, creo que debieron haber considerado ese aspecto también, pero no se analiza el día de la semana, pero sí el mes del año. Entonces, ahí están los datos. Entonces son formas en que podemos colectar los datos y analizarlos y presentarlos al público, ¿no? Para hacer concientización. Hay que ser creativo en la biología y en la ciencia, hay que ser muy creativo para aumentar, digamos, la gama de lectores potenciales o personas que puedan estar interesadas en conocer esos resultados. O sea, y a veces, sí. También, además de eso, qué interesante sería relacionar épocas reproductivas de estos organismos en esas fechas. Para ver... Eso no lo hicieron, Marco, pero claro que es muy interesante. No, yo sé que no lo hicieron, pero digamos para Costa Rica, ustedes en algún momento los llaman para hacer algún monitoreo de este tipo, podrían extrapolar esa información para ver si además está asociado a la parte de aumento de visitación a zonas de costa o zonas de montaña en algunos lugares, para ver, más, inclusive ahora para Monteverde, que acaban de realizar la nueva carretera, sería interesante ver si hay un aumento o hay reportes de atropellos en esas zonas, que antes era el camino todo lleno de lastre y incómodo para pasarlo. Habría que ver si hay algún estudio asociado a eso. Sí, sí, claro. Entonces es algo que sería importante hacer también, considerar la estacionalidad reproductiva. Solo que en ese caso
Vean que aquí no recuerdo exactamente el número de especies, ellos lo dan por ahí, pero aquí no lo estoy poniendo. Dependiendo del número de especies, eso no va a ser posible. Ahí tendría que ser a nivel específico, ¿sabe? Porque la época de reproducción de la especie A no es la misma de la especie B, aunque sean culebras o tortugas o lagartijas. Entonces ya tendría que ser un análisis mucho más fino, ¿saben? Que también sería muy interesante de hacer. Incluso ustedes pueden tener un estudio general como este, pero analizar el efecto de la estacionalidad reproductiva en algunas especies clave, qué sé yo, en las especies más amenazadas. Porque hacer eso para todas las especies, nadie les va a publicar eso, sería un trabajo muy grande, o lo podrían tal vez publicar fraccionadamente en diferentes artículos. Entonces, la síntesis de ese trabajo, bueno, vean que este esquemita es bien interesante, por eso me gusta esa revista. Hay otras también, donde al inicio del artículo lo que se presenta es este Graphic Abstract, se llama en estas revistas. Entonces, el lector ni siquiera es forzado a leer el abstract, es solo ver el esquema y ustedes ya entienden de lo que se trata. Eso para la gente que no tiene mucho tiempo. Entonces ustedes quieren hacer un análisis rápido del artículo, pues ni siquiera van a tener que leer mucha cosa, solo ver el esquema. Entonces, aquí podemos ver que estudiaron 3 especies a lo largo de 277 kilómetros en el sur de Brasil. Vieron los atropellamientos, la fauna asesinada, y las preguntas eran ¿cuántos animales están siendo atropellados? ¿Cuándo? Entonces determinaron que la mayor incidencia es en diciembre, en el verano. ¿Y dónde? Pues determinaron los diferentes puntos calientes. Aquí esto que está aquí es la matriz. Ellos determinaron que la matriz estaba en esas áreas, compuesta principalmente de pinos, que es una especie exótica, ¿no? Y grandes arrozales. Entonces, en esas áreas totalmente discontinuas, los animales que están en pequeños parches, pues van a tener que atravesar eso para ir a otro parche, y las carreteras están de por medio. Entonces, ahí corren un grave riesgo. Sin embargo, ellos estiman que la colocación de estructuras de prevención o mitigación como puentes y pasajes subterráneos podrían reducir en un 40% las fatalidades, evitarlas. Bueno, otro estudio de investigación que, bueno, ya les había hablado, creo que la clase pasada, de este trabajo, que está por ser sometido, todavía no lo hemos sometido, para evaluar cuáles son los principales riesgos, en este caso, que corren los congos marrones en Brasil, en 2 estados particularmente, en Río Grande do Sul y Santa Catarina. Entonces, la idea de la investigación surgió debido a las constantes llamadas que recibíamos de este tipo de animales electrocutados, heridos, decomisados o atropellados en carreteras y áreas periurbanas. Entonces, ese era nuestro objetivo, ver la cantidad, dónde estaban muriendo y también la distribución de sexos. También estábamos interesados en saber si el comportamiento de las personas influía en el ¿cómo se llama? En el número de incidentes por día. En ese caso, al comportamiento me refiero a esa tradición de que llegó el fin de semana y todo el mundo va como loco a las playas. Entonces era razonable esperar que en esos días existieran más atropellamientos, sí, principalmente atropellamientos, porque electrocuciones pueden ocurrir a lo largo de toda la semana.
Y bueno, también se analizó cuáles eran los principales predictores de la mortalidad post-incidente utilizando modelos lineales generalizados mixtos. Los métodos, bueno, monitoreamientos de campo basados en diferentes investigaciones que se estaban haciendo, incluyendo mi persona y otros colegas que estaban con investigaciones en Santa Catarina y Río Grande do Sul. Entonces, todos los datos relacionados con esos incidentes los íbamos anotando, por lo menos durante los días de campo nuestros. Esos datos se complementaron con diferentes bases de datos que estaban bien dispersas en diferentes instituciones o que habían sido recolectados por otros investigadores entre 96 y 2018. También en el caso de observaciones directas, los animales, en el caso que estuvieran aún vivos, pues fueron rescatados. Ya lo hemos mencionado en clases anteriores. Y si no, si estaban muertos, pues las carcasas, si no estaban en malas condiciones, se recogían y ya había varios convenios con la Universidad de Río Grande do Sul, Universidad Estadual de Río Grande do Sul y la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, donde esas carcasas eran reutilizadas o aprovechadas para hacer análisis de fauna gastrointestinal y parásitos, entre otras cosas. Y para determinar los principales predictores de la mortalidad post-incidente, se utilizaron, como ya lo mencioné, este tipo de modelaje estadístico utilizando el programa R. Entonces, una de las principales cosas es elaborar la base de datos, que es lo más difícil tal vez, porque para elaborar la base de datos, pues ahí uno tiene que tener los registros bien detallados y completos de todas las observaciones que se hicieron, lo cual no siempre es así, más que todo si son de fuentes externas. A veces solo te pasan el año, por ejemplo, en muchos, bueno, aquí no se ve, pero en algunos de estos estudios ni siquiera la fecha la reportan, solo viene el año y no hay mes ni hay día. Entonces, esos datos son útiles para unas cosas, pero no para otras cosas que se analizaron. Entonces, ahí se va perdiendo información. Como pueden ver, es una base de datos bien amplia y, bueno, tiene muchas columnas y muchas variables. Todavía faltan varias variables acá que no puse porque no cabrían. Hay varios perros aquí haciendo bulla, no sé si se escuchan ahí, pero ya son del vecino, nada puedo hacer. Entonces, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí. Ok. ¿Y los perros los escuchan? También. Bien. Ya nada puedo hacer, son del vecino. Entonces tenemos, bueno, el estado, como eran 2 estados, pues ya va a tener que haber una columna del estado. Los individuos, cada individuo, jóvenes, tiene que tener un registro único, como que ustedes estuvieran colectando un espécimen X, pues lo mismo hacemos con las carcasas. Cada individuo tiene que tener su propio código y el colector también. Es muy importante tener un código para cada colector. Esto, por ejemplo, aquí es la sigla de Programa Macacos Urbanos, individuo número 20. Y este es el código del individuo en la base de datos total, por ejemplo. Tenemos la fecha, el mes, el año en que se hizo el reporte. En algunos casos hasta tenemos la hora, pero aquí esa columna venía más para acá. Aquí no lo pude poner. La estación, como allá es un área subtropical, pues tenemos 4 estaciones, entonces también nos interesaba ver en qué estación del año eran más frecuentes los incidentes, entonces esa variable está ahí también. El día de la semana en que ocurre cada uno de los incidentes. Si es feriado o no es feriado, también eso es importante, ¿no? Porque afecta el comportamiento de la gente.
La ciudad, bueno, estos ya son variables relacionadas con la ubicación, latitud, longitud, con una precisión, en este caso todos es más o menos 10. En el caso de los registros nuestros, digamos, de los investigadores, en el caso de los registros que nos pasó, unos pocos registros que nos pasó el gobierno y otras instituciones, no sabemos cuál es la precisión, ni ellos recuerdan quién fue el que colectó los datos. Entonces ahí es más difícil tener una precisión buena. El tipo de amenaza o accidente, electrocución, ataque por perro, este otro es malos tratos y RO es run over, que es atropellamiento. Entonces son esos principales 4 incidentes los que se observaron. El nivel de, ¿cómo se dice? La gravedad de las heridas, si esto es una categorización, en la metodología ahí se especifica a qué se refiere cada categoría. Entonces vamos a tener un nivel de lesión mediano a bajo, y vamos a tener lesión severa, que son animales que quedan totalmente mutilados, sin brazos, sin patas, sin cola, etcétera, y que son totalmente inviables de volver a la naturaleza, y las lesiones letales, que hasta ahí llegó, ¿no? El tipo de lesiones también se anotó, si son quemaduras, si son cortaduras, mordeduras, perforación de pulmón. Estas lesiones, como lo hacíamos en in situ, se refieren a lesiones externas. Las lesiones internas no tenemos, solo tenemos datos para algunas carcasas en donde se realizó la biopsia. Y el destino de esos animales, si fueron enviados a cautiverios, si murieron horas después, si fueron liberados en el hábitat natural, etc. Entonces hay una gran variedad de posibles destinos. Pero así, el más simple es, ¿vivió o no vivió? Eso es la categoría más simple que pueden anotar, pero es mejor tener una categoría más detallada que simplemente poner vivió o murió. Y hay algunos que no reportaron el destino, que también es un problema, ¿no? Entonces ahí uno pone no determinado. Es muy importante publicar esas bases de datos. Puede ser antes o después del proyecto. Muchos investigadores prefieren publicar el artículo y ya después publican los datos. Pero dependiendo de la urgencia o la relevancia de los datos, es importante tal vez publicarlos antes para que estén disponibles para las personas interesadas y no esperar un año a que sea publicado el trabajo, que es la media, digamos, o el promedio de tiempo que hay que esperar para ser publicado, si le va bien. Entonces, si ustedes publican la base de datos, la pueden publicar hoy, por ejemplo, en Mendeley o en Dryad, ¿sí? Y en 1 o 2 días, máximo 3 días, ya va a ser publicada. Y eso va a ser evaluado por unos especialistas a ver si tiene datos valiosos, si vale la pena publicar eso ahí, y si pasa ese primer filtro, pues ahí se los van a publicar. Otra opción también es en su propia página personal de ResearchGate. Ahí ustedes podrían colocar esa información para que esté disponible. Estos datos, por ejemplo, vean que todavía no hemos publicado el artículo ni lo hemos sometido, pero optamos por publicar las bases de datos de una vez para que estén disponibles para las personas interesadas de comenzar a sembrar conciencia sobre el tema. Entonces aquí publicamos 3 bases de datos relacionadas con ese tema. Bueno, la verdad, este parecer que dice aquí es un criterio legal que pusimos ahí, un documento legal que se dio a través del programa Macacos Urbanos. Fue un recurso que se puso en el Ministerio Público para obligar a las compañías eléctricas a encapar los cables eléctricos y tomar medidas de prevención. Entonces, a eso lo anexamos aquí también.
Eso era un ejemplo. Con respecto a los resultados, pues no voy a entrar mucho en detalle con eso, ya los había mostrado en la charla pasada. En total, para Río Grande do Sul se encontraron 205 incidentes, y aquí está la distribución a lo largo de los años de esos incidentes, y para Santa Catarina 219. Obviamente es solo una mínima parte, eso tal vez representa menos de un 1% de todos los incidentes que ocurren ahí, es una pequeña muestra porque éramos pocas personas, ¿no? Y esos estados, estamos hablando de 300,000 kilómetros cuadrados un estado, y el otro tiene como 200,000 kilómetros cuadrados, entonces imposible que nosotros podamos abarcar toda esa área, solo abarcamos una pequeña área. Pero bueno, eso nos da una idea de qué tan grave es el problema y cuáles son las principales amenazas que enfrentan esos animales. Esto también lo había mostrado, que bueno, las principales amenazas, ataque, electrocución en el primer lugar, casi en todos los casos, ataques por perro y atropellamiento. Maltrato animal es un porcentaje menor, tal vez no porque sea bajo, sino porque rara vez las personas reportan eso. Y en este otro grafiquito de abajo está lo que les decía, de la hipótesis que si había algún día de la semana donde fueran más frecuentes los accidentes, y esperábamos que el fin de semana fuera más frecuente, pero vean aquí el gráfico. Esa hipótesis o predicción no fue apoyada por los datos. Más bien, resulta que el viernes, bueno, el viernes ya es fin de semana, ya comienza el fin de semana ya. El viernes sí se diferencia del resto de días de la semana. Hay más incidentes los viernes que otros días, pero el sábado y domingo no se diferencia de los otros días. Y también hay menos incidentes el jueves en comparación con el viernes. Bueno, esas son algunas cositas que se encontraron. Voy a dejar de... Bueno, voy a presentarles los análisis. ¿Qué pasó el lunes? El lunes. Con esa barra. De ahí, el lunes no hay diferencias significativas. Hay una tendencia que incrementen los incidentes, pero las diferencias están indicadas por las letras diferentes. Ven, A y B. Cuando no hay letras, es que no se diferencian del resto de barras. Entonces, a pesar de que aquí tenemos una tendencia a que se incrementen la frecuencia de esos incidentes, esa tendencia no es estadísticamente significativa. ¿Ok? Entonces... ¿Por qué tantos ataques de perros ahí en esa zona? Marcos, ya lo habíamos hablado en clases pasadas. No, sé que hay muchas mascotas y todo eso, pero tan expuestos están estos animales. Así es, están muy expuestos porque en toda la matriz periurbana las personas tienen mínimo 2 perros y hay casas que tienen 10 y hasta más. Son perros que están libres, o sea, pueden ser domésticos, ellos les dan de comer, pero nadie los encierra. Entonces, los perros andan libres cuando les da la gana, se salen del jardín y andan por la calle y todas esas propiedades colindan con pequeños parches de bosque donde hay monos. Algunos no tienen monos, pero otros sí tienen monos. Y ya es un instinto los perros ir a agarrar lo que se mueva, ¿no? Y en muchos casos los monos tienen que bajar para cruzar a otro parche de bosque para ir a comer o tomar agua, y ahí son víctimas fáciles. Estos animales, hasta uno podría agarrarlos en el suelo. Ellos se bajaron al suelo, usted los puede agarrar, no se mueven muy rápido. Le da una carrerita ahí. Oscar, sí. ¿Sabes si la legislación de Río Grande o no sé, de ahí mismo, del país, regula eso, no? ¿Regula qué? Los ataques de animales, de que sea obligación de
Marcos, si de yo te protegerlo, contara, de ustedes se cuidar. sorprenderían. Ahí les vale así un maní, ¿sabe? A las autoridades ahí, bueno, ni lo que hacían era reírse en nuestras caras. Ah, un bichillo más. Ah, dejas un bichillo ahí mueren un montón de bichillos. ¿Qué vamos a hacer? O le dicen, ah, sí, hay que hacer algo. Sí. Yo me comprometo y cuento y nada. Entonces, la única forma de que ellos hagan algo es si hay una demanda legal, ir a la alcaldía, pero es un proceso que puede demorar un año o más No, por para... eso. Pero Sí. independientemente que les desvale todo eso, ¿hay alguna normativa legal que respalde que eso no se vaya a ocurrir? Hay, igual que existe en Costa Rica, ¿no? Que el Estado tiene que velar por la integridad de la biodiversidad, etcétera, pero eso los políticos no saben con qué se come y las personas no tienen la educación suficiente como para exigir el cumplimiento de esas leyes. Incluso si usted va a las autoridades desconocen las leyes. Dicen, ah, ¿cuál código es ese? ¿Cuál ley? Ya ahí tendrías que ir y poner la denuncia al Ministerio Público y bla, y esperarse no sé cuántos meses, 6 meses para que te respondan y después hay una primera audiencia y conciliación y bla, y resulta que a esa primera audiencia el desarrollador o el encargado, el demandado no acudió, entonces la jueza tiene que emitir otra orden, no sé qué, para obligarlo, bla. Y en el caso ese del parecer que les puse ahí, ese parecer tardó 2 años para salir. Entonces, no es nada fácil. O sea, puede haber 1000 leyes ahí que respaldan la obligación del Estado, pero la negligencia es absoluta y a veces intencional. Los políticos solo, eso es irrelevante. La naturaleza es irrelevante y están interesados solo en cosas, digamos, o causas, apoyar causas que generen votos. Esto no genera votos, lamentablemente, entonces ellos se hacen los rusos, como decimos nosotros.